Muy buenos días, queridos hermanos. Les habla el pastor Antonio, hoy lunes 13 de septiembre del año 2020. Es para mí un gozo, una alegría, un placer, una bendición del Dios Altísimo y Todopoderoso el poder dirigirme a ustedes. Hoy con gran alegría empezamos una nueva semana todo está. Las noticias no son agradables, pero nosotros no vivimos para el mundo ni por lo que el mundo dice, sino que vivimos por lo que Dios dice. Y Él nos ha dicho que ninguna plaga tocará nuestra morada y ninguna plaga tocará nuestra morada, si usted lo cree firmemente. La semana pasada hablaba sobre la decisión y hoy quiero poner en tus manos de amor esta enseñanza. Padre, en el nombre de Jesús te alabo y te bendigo, te exalto, te adoro y te glorifico. Majestuoso Rey de gloria, a ti sea la gloria y la honra, la alabanza y la exaltación. Hoy, Señor, vengo limpiándome de toda cosa, Señor, que me haya contaminado, y puesto que tengo tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Que usted hoy se sienta libre de toda opresión de pecado, de todo enfriamiento, de toda desolación, de toda opresión, de toda tristeza, de toda tibieza. Que hoy en el nombre de Jesús usted sea levantada con gloria y poder, que sea levantado con toda la presencia del Espíritu Santo en su vida, que su vida sea renovada, Señor, y que cada día desee buscar más de cerca al Señor Jesucristo. Amén y amén. Hay algunos aspectos de las decisiones que debemos tomar en nuestra vida que debemos tomar en cuenta. Una es, queremos crecer en nuestra vida, queremos que nuestra vida crezca y no que seguir siendo los mismos de siempre, sin ningún crecimiento ni ninguna madurez. Usted necesita entender que hay una diferencia entre las obras de la carne y el engaño, la tentación o la acusación del enemigo. El enemigo puede tentarnos, pero nosotros no pecaremos sino hasta que seamos arrastrados por nuestra propia lujuria. En Gálatas capítulo 5, verso 19, el apóstol Pablo dice: porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Vea que en el primer Adán nosotros perdimos toda la bendición de Dios, pero en el segundo Adán fue reconquistada, y ese segundo Adán se llama Cristo. Santiago capítulo 1, verso 14 dice: sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Satanás no tiene poder para hacernos pecar. Ese poder descansa en nosotros mismos. Por eso debemos enfrentarnos inexorablemente a nosotros mismos, por lo cual Santiago mismo en el capítulo 4, verso 7 dice: someteos pues a Dios y resistid al diablo y huirá de vosotros. Lo que se somete crece fuerte. Lo que resiste crece débil. La verdadera libertad nace en la sumisión. Esto nos hace que nosotros tengamos que reconocer que hemos muerto al pecado y a la carne. Resistimos al diablo y vivimos rectamente en este mundo perdido. A lo cual el apóstol Pablo en Romanos 6:11 dice: así también vosotros, considerándoos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Está usted, Cristo, viviendo dentro de su corazón? ¿Está el Señor Dios eterno y todopoderoso gobernando las decisiones de su vida? ¿Lo ha participado usted en toda decisión de su vida al Señor? Romanos 8:13 dice: porque si vivís conforme a la carne moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir
las obras de la carne y viviréis. Vea cómo la palabra de Dios nos anima, que hay dos caminos, o vivo para la carne o vivo para el espíritu. Y el que siembra para la carne hereda corrupción, mas el que siembra para el espíritu recogerá vida eterna. Por eso la Escritura nos dice: sométase pues a Dios y resistid al diablo y él huirá de vosotros. Santiago 4:7. ¿Qué es lo que le dice? Sométase voluntariamente a Dios, para que usted tenga la capacidad, el poder y la autoridad a través de la obediencia, recuperar la autoridad que muchas veces nos ha sido quitada o la hemos perdido, para levantarnos libremente en bendición. Pablo le dice a los Gálatas en el capítulo 1, verso 4, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Cristo murió por nosotros. Él no solo murió, Él no quedó en la tumba fría, Él ha resucitado. Y esto nos lleva a darnos un plus más. Si resistimos a la carne y así consideremos que el diablo muere en nosotros. Muchos se encuentran luchando contra la carne, tratando de morir al diablo. Esto es una perversión de la verdad, como de la vida. Usted no puede librarse de las obras de la carne luchando contra Satanás, sino haciendo morir las cosas que son de la carne. En Romanos 8:13 dice: porque si vivís conforme a la carne moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. En el libro de Colosenses, Pablo le habla a los colosenses en el capítulo 3, verso 5, y les dice: hagan morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Las obras de la carne son aquellos pensamientos, motivos llevados a cabo en el cuerpo sin control del Espíritu Santo. Son comunes a la vieja naturaleza no redimida y carnal, y las podemos poner en 4 categorías: pecados de pasión sensual, fornicación, obscenidad, lascivia; pecados de superstición, idolatría, hechicería; pecados de desorden social, desavenencias, rivalidades, cólera, pleitos, rebelión, envidias, homicidios; pecados de exceso, borracheras, rebeliones. En estos 4 puntos podemos resumir toda la conducta del hombre. Pero la palabra de Dios nos habla claramente y nos ordena. En Gálatas 5:19 al 21 dice: manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia y lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Nosotros tenemos que morir diariamente, como diariamente tenemos que corregir debilidades humanas y ponerlas delante de Dios para que nuestro corazón sea leído. El morir quiere decir que hay que tomar una decisión entre el conflicto entre la carne y el espíritu. Por lo cual el apóstol Pablo nos indica en 1 Corintios 15:31: os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Cada día tenemos que morir a las pasiones desordenadas, al mundo, a tanta cosa que nos ata y nos ancla a este mundo cuya sentencia es muerte, a un mundo caído. Usted por el Espíritu decide lo que está negando o a qué está muriendo. Usted se ha puesto a pensar qué ha decidido en su espíritu negar o morir a tal pasión o a tal otra o alguna debilidad humana.
Así como la resurrección sigue la muerte de Cristo, así también el poder fluye de la obediencia a la palabra y al Espíritu Santo. Muchas veces hay muchas personas, valga la redundancia, que nunca han vencido, por ejemplo, una adicción. Pero ¿cómo los llama la Biblia? Algunos los han llamado pecados que asedian. Y en Hebreos 12:1 dice: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor tan gran nube de testigos, despojémonos de todo peso y de pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Muchos creen que están peleando contra el enemigo, contra Satanás, y en realidad están peleando contra sus propios hábitos y debilidades. Si no morimos, si no renunciamos, si no nosotros nos ponemos de acuerdo con el Espíritu Santo y decir en el Espíritu: yo renuncio a tal cosa que me ata o a tal otra, nosotros no seremos libres, porque estaremos poniendo muchas veces con acciones que hacemos y decisiones que tomamos como aquel que pone el caballo detrás de la carreta. El pecado puede ser sacado de la vida solo a través de la confesión. El arrepentimiento procede de fe, y la confesión sin decisión o compromiso es solo un parloteo. En 1 Timoteo 6:20 dice: oh Timoteo, guarda lo que te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia. Hoy tenemos una mezcla de sexos, una mezcla de tibiezas, una confusión. Son algunos de los adjetivos que describen nuestra sociedad. Esa sociedad en que vivimos hoy. Peor es el imperativo escuchar la advertencia que Dios hace en el libro de Levítico 19:18 y 19:19. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo, Jehová. Vea quién firma la carta, quién firma el decreto. Vea que es el mismo Dios el que nos está ordenando que no guardemos rencor, que podamos ser gente perdonadora. En el verso 19 dice: mis estatutos guardarás, y no harás ayuntar tu ganado con animales de otra especie. Tu campo no sembraréis con mezcla de semillas, y no te pondrás vestidos con mezcla de hilos. ¿Qué nos está hablando el Señor? Que hoy hay una mezclas doctrinales, mezclas con teologías que no tienen nada que ver con nuestra enseñanza y la sana doctrina de otras religiones, y se ha hecho un sincretismo religioso que nos ha llevado a sucumbir muchas veces ante la verdad de Cristo. No mezclemos los sistemas mundanos basados en el humanismo con las cosas de Dios. No confundamos la verdad con el error. La tibieza es una mezcla de caliente y frío. Esta es la característica de nuestra vida. Cuando todo está siendo mezclado, la gente reconoce lo recto de lo torcido, lo verdadero de lo falso, lo blanco de lo negro, en los colores. Todo está arreglado para mezclarse, porque la sociedad se ha inclinado a la sexualidad, la iglesia a la tibieza, y por estas mezclas se muestran insípidas, invisibles, Señor, como paja que se saca para quemarse, o basura religiosa, a lo cual dijo el autor del libro de Apocalipsis, Juan: pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. No es ser un sabio descubrir el agua tibia, cuando simplemente hay que dejarla que se enfríe un poco, o mezclarle un poco de agua caliente al agua fría y dar agua tibia. Lo que necesitamos conocer hoy es la verdad, y Cristo es la única verdad. Al único y sabio Dios, a Él sea la gloria. Vea que una buena enseñanza sale de un corazón limpio y lo forma la verdad de Dios.
Hacer lo correcto no siempre nos hace populares. El Señor Jesús no fue popular, pero fue un hombre justo. Hoy nosotros tenemos que ganar para perder. Estos son principios que han establecidos en la cruz. Antes de la resurrección está la muerte, pero no hay resurrección sin muerte, y no hay muerte en Cristo Jesús sin resurrección. La Escritura nos enseña que la humildad procede de la bendición. Por eso en Santiago 4:10 dice: humillaos delante del Señor y Él nos exaltará. Por eso en el presente se siembra para en el futuro segar con abundancia. El Señor Jesús enseñó que el verdadero gozo nace muchas veces en la pena. En el capítulo 16 de Juan, verso 21, la mujer cuando da luz tiene dolor, dice el Señor Jesús, porque ha llegado la hora, pero después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia, por el gozo que haya nacido un hombre en el mundo. Así es lo que estaba hablando, que se gana para perder. Cristo ganó el mundo, pero perdió la vida, pero la volvió a retomar resucitando entre los muertos. En Lucas 6:38 dice: dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida, rebosando darán en nuestro regazo, porque con la misma medida que os medís, os volverán a medir. Se gana negociando. Ese es el mensaje de la parábola de los talentos, por ejemplo. Negociar es un proceso de intercambio, en el cual es el proceso de la vida. Cambie las diferencias de la pareja por ideas renovadoras y verá cómo su hogar florece. Cambie las debilidades que Israel tuvo que cambiar y que hoy usted la necesita. Deje la indisposición de enfrentar las pruebas. Ante las pruebas debemos ser remitidos y leídos como una carta leída. Dejemos la incapacidad para la autodisciplina. Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Deje de resistir la reprensión y la corrección, porque quien resiste acarrea condenación. Deje la negativa de enfrentar la realidad. Dejemos de vivir como un avión que va sobre otro avión y ahí sale en el espacio sideral. No, pongamos los pies en la tierra y dejemos de aceptar los estándares del mundo que son muy bajos, ese mundo que nos rodea y que está condenado a desaparecer. Nosotros tenemos estándares mucho más altos y sublimes, que es la palabra de Dios, que es los estándares de Dios, a lo cual la palabra de Dios nos ha, en 2 Corintios 12:9, me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. ¿Ha usted rendido sus debilidades a Cristo? Para que lo que fuera debilidad sea tornado en gloria, en victoria, en poder. Vea que el profeta Daniel en 11:32 de Daniel nos advierte, dice: con lisonjas, con una seducción, vendrá el enemigo con lisonjas a seducir a los violadores del pacto, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. ¿Usted conoce al Dios que adora? ¿Conoce usted al Dios que envió a su Hijo a morir por nosotros y por usted y por mí? ¿Conoce usted de cerca a Dios o simplemente es de oídas? Hoy, en el nombre de Jesús, ya dejemos de ser cristianos de oídas, queremos cristianos de acción. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven, dijo Job. Hoy, en el nombre de Jesús, quiero bendecirlos y motivarlos a la oración, al clamor. Son momentos difíciles, son momentos muy, muy difíciles que el mundo pasa. Y la iglesia no está exenta de pasar la prueba. Pero tu palabra dice que por la iglesia empezaría el juicio,
Claro, no nos engañemos, Dios no puede ser burlado. Lo que Él escribió, así es. Y lo que está escrito, así está establecido. Padre, hoy vengo a bendecir a tu pueblo. Vengo a unirme con ellos en los momentos difíciles, Señor. Que esta pandemia nos deje no un déficit espiritual, sino un superávit. Ese superávit porque lo hemos buscado, porque hemos meditado en la palabra, porque nos hemos llenado de júbilo, de gozo y de alegría. Padre, en el nombre de Jesús, los bendigo con toda bendición sacerdotal, diciendo: Jehová te bendiga y te guarde, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia, Jehová levante sobre ti su rostro y te inunde de paz, y la paz de Jesucristo, que sobrepasa todo entendimiento, sea sobre cada uno de ustedes y sobre sus familias, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que esta semana sea una semana llena de poder, autoridad y bendición. En Cristo Jesús, Señor nuestro.